Fíjense, no sé si recuerdan un detalle que he comentado varias veces en los ejercicios, en estos últimos ejercicios. Miren, por aquí tenemos, a ver, aquí. Esta es una jerarquía que hemos usado en un ejercicio anterior y resulta algo interesante, ¿verdad? Por ejemplo, si yo creo y esto lo que voy a comentar ya lo hemos hecho, ya lo hemos comprobado, nada más lo voy a recordar. Eh, si yo creo un objeto paralelepípedo en una referencia de paralelepípedo, pues tengo acceso a todos sus métodos, a sus get, a su set, al área, al volumen. Y obviamente, pues si yo ejecuto el método área, va a ejecutar el de paralelepípedo. Ahí como que no hay duda. Cuando un objeto es creado en su propia clase, como que no hay duda de que todo lo puede hacer todo porque todo lo hereda o lo tiene él mismo. ¿Qué pasa si yo pongo creo un paralelepípedo, pero una referencia de rectángulo? Lo puedo hacer porque rectángulo es clase padre de paralelepípedo. En ese caso, esa referencia no tendría acceso al método volumen, porque no lo ve, pero sí tendría acceso al método área. La pregunta es, ¿cuál método va a ejecutar? ¿Cuál área? ¿El de rectángulo o el de paralelepípedo? Fíjense, es un objeto paralelepípedo, o sea, dice new paralelepípedo, pero está en una referencia de rectángulo. Si yo mando a ejecutar el método área, ¿cuál de las dos clases va a ejecutar? ¿El que está codificado en rectángulo o el que está codificado en paralelepípedo? Ya lo hemos comprobado. Podríamos pensar que como está en una referencia de rectángulo, va a ejecutar el área del rectángulo, lo cual no estaría bien porque es un paralelepípedo. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta, y sobre todo con el toString, ahí lo comprobamos cada vez, que si el objeto es un paralelepípedo, aunque esté en una referencia de rectángulo, va a ejecutar el método área, pero del paralelepípedo. Entonces, la referencia me dice el comportamiento, pero a qué métodos tiene acceso. Pero los métodos siempre los va a ejecutar de acuerdo a cómo es el objeto, no importa en la referencia que esté. O sea, en pocas palabras, si yo creo un paralelepípedo en una referencia de rectángulo, el área que va a ejecutar no es la de rectángulo, es la de paralelepípedo. Y eso nos lo topamos en varios escenarios de los ejemplos que pusimos, y yo no había explicado por qué, y pues ya llegó el momento de explicar por qué sucede así. Bueno, hoy vamos a empezar con el tema número 4 del programa de estudios, y ese tema se llama polimorfismo. ¿Sí? Acuérdense que son 6 temas, este es el número 4. Nada más que el polimorfismo, pues en realidad ya lo hemos estado usando. A ver, el polimorfismo es un tema, pues un concepto muy abstracto, que es muy fácil implementarlo, pero a veces es un poco difícil entenderlo a la primera. Bueno, me voy a apoyar de unas notas que luego les voy a compartir, ¿eh? A ver, entonces, aquí está. Dice que el polimorfismo, a ver, jóvenes, permite enviar mensajes a métodos sintácticamente iguales, pero de diferentes clases. El método por excelencia que aplica polimorfismo es el toString. El toString ya nos hemos dado cuenta que no importa en qué referencia esté el objeto, el toString siempre lo ejecuta como el objeto original. Aunque sea una clase hija, y ahí codificamos el toString, no importa en qué referencia pongamos ese objeto, lo va a ejecutar como es el objeto. Ahí está aplicando el polimorfismo. Bueno, entonces, la idea del polimorfismo es, como igual que la herencia, es trabajar con objetos de manera genérica. Es decir, que nosotros podamos ejecutar un método o decirle a un conjunto de objetos que ejecuten un método que se llama igual, aunque cada objeto lo haga de manera distinta. Un ejemplo típico de polimorfismo en la vida real es, por ejemplo, una orquesta. Cuando están interpretando o una sinfónica, algo así similar. Ahí nosotros los instrumentos los podemos organizar en una jerarquía de clases. Y podríamos poner en la clase padre, que sería instrumento, podríamos poner un método que se llamara interpretar.
Sí, interpretar. Y entonces cada clase tendría el mismo método, pero obviamente interpreta diferente, pues un violín, que el piano, que una guitarra, que un órgano o una flauta, todos, pero la orden sería la misma y esa orden es la que da digamos, el director de orquesta o el maestro ahí, sí, pues el director de orquesta. eh, Da una sola orden, a todos les da la misma orden, o sea, hace la misma señal, o sea, ejecuta el mismo método, pero cada quien lo ejecuta de manera diferente. Ahí se está aplicando el polimorfismo. Bueno, ahora, una jerarquía de clases, no todos los métodos van a aplicar polimorfismo, solo aquellos que sean comunes a todos los objetos. Como el caso que puse de ejemplo, pues todos los instrumentos, su propósito principal pues es ejecutar alguna melodía o alguna partitura. Bueno, el polimorfismo puede implementarse a través de la herencia o a través de las interfaces. Por eso les digo que ya hemos aplicado el polimorfismo. Ahorita simplemente vamos a decir por qué o a justificar por qué se comportan los métodos que no importa en qué referencia está el objeto, siempre lo va a ejecutar de manera correcta, como el toString. Bueno, dice que en Java, a diferencia de otros programas lenguajes orientados a objetos, el polimorfismo es automático. No tenemos que hacer nada. No tenemos que poner ninguna instrucción. Automáticamente aplica el polimorfismo. Hay en otros lenguajes como C, C++ o C Sharp, sí le tenemos que decir con una instrucción que ese método va a aplicar polimorfismo o no. O sea, así por default no aplica polimorfismo. Le tenemos que dar una instrucción para decirle, este método queremos que aplique polimorfismo. Pero en Java no. En Java ya siempre aplica el polimorfismo. Bueno, entonces vamos a tratar de entender el polimorfismo con una jerarquía de clases. Tengo esta jerarquía. Tenemos una clase padre de toda la jerarquía. Ya sabemos que arriba de animal, que es la clase padre de toda esta jerarquía, arriba de él está la clase object. Bien, y la clase object es la que trae el método toString y el método toString pues lo hereda a toda la jerarquía. Bien, entonces tenemos una clase abstracta animal y se implementa un método que se llama sonido, no es abstracto el método, por lo tanto sí tiene código en la clase padre. Acuérdense que un método abstracto, en donde se declara que es una clase abstracta, no tiene código. En este caso, el método sonido no es abstracto, ahí sí va a tener código. Y el código que va a regresar es un hola porque pues no sabemos realmente, no podemos tener un sonido general para todos los animales. Y precisamente por eso, pues no sería muy útil crear un objeto de la clase animal. Pero bueno, tenemos un método que lo que dice es un hola, ¿sí? Luego tenemos dos clases hijas de animal que no aportan nada más que una clasificación. O sea, no tienen ni atributos. Aquí no estoy metiendo atributos. El polimorfismo más bien se aplica sobre métodos, ¿eh? Bien, entonces, luego la clase mamífero tiene dos clases hijas que son perro y gato. Perro y gato implementan el método sonido con estos sonidos que vienen aquí abajo, en rojo. Y también implementan una interfaz que se llama cazador, la cual tiene un método que se llama cazar. Bueno, luego por el otro lado, la clase ave tiene dos clases hijas, gallo y pato. Bueno, vamos a empezar a codificar esto para tratar de entender cómo trabaja el polimorfismo. Así es que lo voy a dejar, por aquí ya lo tengo, ahí ya lo tengo así. Bueno, vamos a crear un proyecto. Ahí tengo el diagrama, se ve un poco más pequeño para poder abarcarlo la mayoría. Espero que se aprecie. Entonces vamos a crear un proyecto que se va a llamar Animal Polimorfismo. Bien, la aplicación ahorita no la voy a tocar, vamos a empezar a crear nuestras clases. Por cierto, cuando ya les encargue el proyecto aquí,
va a implicar varias clases. Ya ven que casi en todas son 2 o 3 clases las que tienen que agregar. A lo mejor aquí van a ser más. Y a veces me las ponen en el mismo archivo y ahí es un poco más complicado estarlas revisando. Entonces, así como lo hacemos, ¿verdad? Una clase en un archivo, cada clase en un archivo. Entonces, aquí vamos a agregar la clase animal. Dice que la clase animal es abstracta, dice el diagrama. Entonces vamos a ponerle aquí abstract. Y implícitamente hereda de object esta clase, como cualquier otra. Y vamos a agregarle el método sonido. Método sonido es nuevo en animal. Lo va a heredar a toda la jerarquía. Entonces aquí sería así. Sonido. Y aquí cualquier animal va a decir hola. Ese método lo va a heredar a todas las clases hijas. Bueno, voy a agregar primero de este lado, bueno, estas 2 clases, mamífero y ave, que no son abstractas y no tienen ningún método. Ningún método. Si pusiéramos un método aquí, diferente al sonido, esos métodos pues se heredan de aquí para abajo, ¿verdad? Animal no lo vería. Vamos a agregar la clase mamífero. Acuérdense que las clases por estándar empiezan con mayúsculas. No es obligatorio, pero es lo más, digamos, hay que seguir los estándares para que sea más fácil entender el código. Bien, la clase mamífero dice que va a extender de animal. Por lo tanto, va a heredar el método sonido. Y no tiene nada. Bueno, vamos a agregarle ahora la clase ave. La clase ave va a heredar de animal. Voy a heredar primero de este lado la clase gallo y pato, que heredan de ave, ¿sí? De momento, aunque ahí dice que tiene el método sonido, ahorita no lo voy a codificar. Entonces voy a agregar la clase gallo. Es gallo. Y esta clase va a heredar de ave. Y de momento no le voy a poner, aunque trae un método sonido, ahorita no lo voy a codificar. Bueno, voy a agregarle la clase pato. Pato. Y la clase pato, pues ahorita todavía no voy a codificar su sonido. Ahora me voy a ir por este lado y vamos a agregar, bueno, perro y gato son hijas de mamífero, pero también implementan esta interfaz. Entonces vamos a agregar la interfaz. Vamos a decirle New Java Interface. Y la interfaz se va a llamar cazador. Muy bien. Cazador tiene un método. Ya sabemos que los métodos de la interfaz son públicos y abstractos por definición, aunque no lo pongamos. Entonces aquí le voy a decir void, porque dice que no va a regresar nada. Cazar. ¿Sí? Aquí, como es método abstracto, no lleva código. Sabemos que es public abstract. ¿Sí? Aunque no lo pongamos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a agregar nuestra clase perro. Perro hereda de mamífero e implementa cazador. Entonces vamos a agregar la clase perro. Y le decimos que esta va, siempre es mejor primero poner la herencia y luego la interfaz. O sea, primero el extends y luego el implements por si hay varias interfaces que puede implementar. Entonces va a extender de mamífero y va a implementar
cazador. Aunque la clase animal es abstracta, no tiene ningún método abstracto. Por eso no ha obligado a sus clases hijas a codificar nada. En cambio, cazador es una interfaz, todos sus métodos son abstractos. Y por eso me está marcando un error aquí. Dice, cazador tiene un método que se llama cazar, tú lo tienes que codificar. Y bueno, ahorita, mientras averiguo cómo caza un perro, simplemente lo agrego. Agrego el método para que no me marque error. Ahorita no lo voy a implementar, así lo voy a dejar. Y me voy a ir ahora a la clase gato. Va a ser más o menos lo mismo, pero la clase gato sí tiene un método propio que es ronronear. El ronroneo nada más aplica a los gatos, no aplica ni a los mamíferos, ni a todos los mamíferos, ni a todos los animales. Ese es un método propio del gato. Entonces vamos a agregar la clase gato. Y gato va a extender de mamífero y va a implementar cazador. Por lo tanto, me está pidiendo que codifique el método cazar. Vamos a agregarlo. Igual que en perro, no voy a codificar nada. Lo voy a dejar así. Ahí está lanzando una excepción. Una excepción que dice que no está implementado el método. Bueno, pero aquí sí, el método sonido todavía no lo he codificado en las clases. Las clases hijas no están obligadas a codificar el método sonido. Claro que para la jerarquía es lo más recomendable, porque no todos los... Es más, no hay ningún animal que diga hola. Bueno, los cotorros sí a lo mejor. ¿No? Vamos a los que aprenden a hablar, los pericos. Pero lo que sí voy a implementar es el método ronronear. ¿Sí? Entonces voy a ponerle aquí string. Dice ahí que va a regresar un string. Se va a llamar ronronear. Nada más me dicen cómo ronronea un gato. ¿Cómo se oiría? ¿Cómo ronronea un gato? ¿Cómo lo podemos expresar? Con puras R's. ¿Así? Algo así. ¿Ah? Ahí está ronroneando un gato, aunque usted no lo crea. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos la jerarquía completa. Bueno, en cuanto a la definición de las clases, falta, de acuerdo al diagrama, pues falta agregarle lo que hace cada método sonido. Pero ya con esto podemos empezar a crear objetos y probar. Decía yo ahorita que el método sonido no es abstracto, por lo tanto, tal vez debería serlo, ¿eh? Debería hacerlo pues para que obligara a las clases hijas a codificarlo, pero aquí no lo puse abstracto. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo creo un objeto gato, por decir, en una referencia de gato y le digo que haga el sonido? Pues el método sonido, aunque bueno, en el diagrama sí está, pero en el código todavía no lo ponemos. No lo va a tener por codificación propia, pero lo va a ir a buscar a ver si por herencia lo tiene. Y sí lo va a tener. No lo va a tener en mamífero, pero lo va a tener en animal y me va a decir hola. Ahorita la única clase que ha implementado el método sonido es la animal. Por lo tanto, cualquier objeto de la jerarquía va a ir a buscar ese método. A ver, entonces le decimos aquí. Vamos a crear 4 objetos. Eso lo voy a poner aquí en la aplicación. Y esos objetos, bueno, voy a tomarlos de la... Aquí los de... Estos, sí, que están aquí. Ahí están esos objetos. Deliberadamente vamos a crear objetos en diferentes referencias para ver cómo se comporta. A ver, entonces le voy a decir. Aquí voy a crear el objeto Donald. Es un pato. Yo puse puros animales que conozco, son caricaturas muy viejas. Ahí ustedes. Entonces, igual a new pato. ¿Sí? Luego, vamos a crear a un gato. Acuérdense que lo que está en el constructor es el que dice qué tipo de objeto es realmente. La referencia en donde está, que puede ser su propia clase como Donald, pero puede ser cualquier otra clase de padre.
ya sea directa o indirecta. O sea que yo puedo poner un gato en referencia de animal o en referencia de mamífero. ¿Sí? Ok, entonces vamos a poner, ahí dice que animal. Animal, Félix, el gato Félix es igual. Félix es un gato, pero está en una referencia de animal. ¿A qué tiene acceso Félix? Félix tiene acceso al método sonido, pero no por codificación propia, sino porque lo busca en mamífero y no está, lo busca en animal y sí está. Este sonido es el que está codificado en animal. Y también tiene, pero no tiene acceso a ronronear. A ver, ¿por qué no tiene acceso a ronronear? Si es un gato. Porque está en una referencia de animal y la clase animal no ve el método ronronear, aunque sí lo tenga, pero no lo tiene accesible. Bueno, luego vamos a crear un gallo, el gallo Claudio. Ese es un gallo. Y después vamos a crear un perro que se llama Fido, pero en una referencia de cazador. Acuérdense que podemos crear objetos también en las referencias de las interfaces. En las interfaces en algunos momentos o bajo algunas circunstancias se comportan como herencia. Bueno, cazador, Fido es igual a new pet. Insisto mucho en esto. Donald es un pato, Félix es un gato, Claudio es un gallo y Fido es un perro. Pero el comportamiento que van a tener depende de la referencia que estén. Félix se va a comportar como animal. Pero aquí no dice, dice ave, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pedirle a cada objeto que emita el sonido. A ver qué hace, ¿no? Vamos a decirle aquí. Donald. Donald, sonido. ¿Por qué tiene... ¿dónde está sonido? No veo sonido. A ver, vamos a ver por qué marca error. ¿Por qué me marca error aquí? Dice... Se supone que, bueno, aquí vamos a ver la jerarquía. Vamos a ver si... eso, el sonido sí debería verlo, más que por algo. Vamos a ver por qué no. Estoy en una referencia de pato, pato hereda de ave y ave hereda de... Vamos a ver la jerarquía. Animal, aquí está el método sonido. Luego ave, extende de animal. Y después pato. Ah, es que pato no le dije que extendía de ave. Por eso no lo conoce. O sea, ahorita pato es una clase independiente. Extend. No sé si me faltó algún otro. Ave. A ver, vamos a checar gallo. Gallo sí lo extendí. El pato es el que por alguna razón ahí se me brincó. Pero aquí ya lo estamos. Ahora sí, ya pato extiende de ave. Vamos a la aplicación. Ahora sí ya tiene acceso a sonido. Bueno, vamos a pedirle sonido a cada uno. A Félix. Pregunto, insisto, ¿por qué todos tienen acceso a sonido? Si no lo han codificado. Porque todos son animales y heredan todo lo que tenga animal, ¿no? ¿Y qué pasa con Fido? ¿Por qué marca error? Fido no tiene acceso al método. No que no lo tenga, pero no tiene acceso. O sea, sí lo hereda, igual que el gato y el gallo y el pato. Pero ¿por qué no lo...? Porque está en una referencia de qué? De cazador. Está en una referencia de cazador. Por lo tanto, solo puede ver el método cazar.
Aquí está el método cazar, pero no puede ver aunque lo tenga el método sonido. ¿Qué necesitamos hacer? Pues ponerle una referencia que esté relacionado con animal. Puede ser una referencia de animal, de mamífero o de perro. ¿Sí? Vamos a poner aquí una referencia de animal. El sonido lo accedo en el resultado del CAS. Todavía no lo hago. Entonces aquí le ponemos un paréntesis. Lo cerramos aquí. Y ahora sí, Fido es un perro que tiene acceso al sonido, pero solamente a través de una referencia de la parte de la jerarquía. Como cazador no tiene acceso a sonido. Como ninguno, fíjense, cuando yo le pido a Donald que ejecute sonido, lo que hace por el polimorfismo es ir a buscar en su clase original en pato. Va a buscar en pato a ver si está el sonido. Si no lo encuentra, empieza a buscar hacia arriba. Lo busca en ave. Y si lo encuentra, ejecuta ese. Si no lo encuentra, se va a su clase padre que es animal. Y si lo encuentra, ejecuta ese. Por eso ahorita todos van a decir hola o deben decir hola. Ahí están, todos dicen hola porque el método sonido lo buscan primero en su clase original y luego hacia arriba hasta donde lo encuentren por herencia. ¿Sí? A ver, vamos a codificar ahora el método sonido, pero en mamífero, aunque en el diagrama no esté. Finalmente le vamos a hacer algunos cambios a como dice el diagrama original. A ver, vamos a poner aquí en mamífero el método sonido. Para que esto funcione, debe ser la misma firma y debe aparecer el override indicando que estamos sobreescribiendo el método original. Entonces le diríamos public string sonido. Aquí debe aparecer el override. Está el override significa que ese método ya lo tenemos por herencia y lo vamos a recodificar. Ok, nos pide que agreguemos la anotación. Entonces, se la podemos agregar. No hay problema. Si no se lo agregamos, de todos modos va a funcionar igual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo aquí sonido con mayúscula? Me va a decir, no, ¿sabes qué? Este método es nuevecito. No es el mismo método que estás heredando. Para eso me sirve la anotación override, para darme cuenta que he puesto la firma como debe ser. Entonces lo voy a regresar. Aquí es sonido. Este sí es el que estamos heredando. Bueno, le vamos a decir que regrese como un sonido general para los mamíferos. Pues no hay, ¿verdad? Voy a poner ese. Es que precisamente por eso son las clases abstractas, porque no tenemos algo que generalice en un sonido a un animal. Normalmente no nos va a servir crear un objeto animal. Tampoco nos va a servir mucho crear un objeto mamífero. Mamífero igualmente podría ser abstracta, ¿sí? Pero bueno, ahorita no lo es. Ahora, fíjense, nos regresamos a la aplicación y vamos a ver quiénes son mamíferos. Félix y Fido, ¿no? Entonces, el gato y el perro son mamíferos. Cuando le digamos que ejecute el sonido, lo va a ir a buscar, Fido lo va a ir a buscar a perro y Félix lo va a ir a buscar a gato, pero no los va a encontrar porque todavía no los tenemos. Entonces van a buscar hacia arriba y lo van a encontrar en mamífero y es el que van a ejecutar. En cambio, los que son aves, Claudio y Donald, Donald lo va a ir a buscar a pato y Claudio lo va a ir a buscar a gallo, pero no lo van a encontrar, no lo hemos codificado. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a ir a buscar a ave, pero tampoco lo van a encontrar. Entonces lo van a ir a buscar a animal y ese sí lo van a encontrar. Vamos a ver qué cambio hay aquí. Vean cómo Félix, que es el segundo objeto, y Fido ejecutan el sonido del mamífero. No lo encontraron ni en perro ni en gato, pero lo encontraron en el mamífero y es el que ejecutan. Ya no se fueron hasta animal. Muy bien. Entonces, la búsqueda del método que tiene la misma firma en toda la jerarquía, la hacen, no importa en qué referencia esté, la hacen desde su clase original y lo empiezan a buscar hacia arriba.
Por eso el método toString siempre trabaja correctamente, porque pasa lo mismo. El método toString siempre lo va a ir a ejecutar con la clase original del objeto y si no lo encuentra, lo va a buscar por herencia. A lo mejor lo encuentra hasta object y es cuando nos pone el nombre de la clase y la dirección de memoria. A ver, entonces, ahora sí vamos a implementar vamos a implementar fíjense, si no aplicara polimorfismo, tanto Félix como Fido no dirían dirían hola si no implementara polimorfismo. Bueno, porque Félix está en una referencia de animal y animal dice hola. Y Fido también lo pusimos en una referencia de animal, diría hola, pero como está aplicando polimorfismo, empieza a buscar de abajo hacia arriba. A ver, vamos a ahora sí a agregarle a cada uno el método sonido de acuerdo a lo que dice ahí o como lo manejan en las caricaturas, ¿verdad? Un perro dice guau guau, un perro miau miau, digo un gato, y luego el gallo dice kikiriki y el pato dice cuac cuac. Vamos a implementar ese método en cada clase. Gallo. Bueno, es la primera que me encontré aquí. Aquí va a regresar kikiriki. Ah, pero no le he puesto el método, ¿va? Nomás le puse así. Bueno, tengo que ponerle public. Tiene que ser la misma firma, string, sonido. Así. Debe aparecer aquí el override. Quiere decir que estamos recodificando el método que heredamos. Y bueno, voy a tomar esto. Estoy en gallo, ahora me voy a ir a pato. Pato. Vamos a codificar el método sonido, pero el pato dice cuac, cuac. Luego me voy a ir al método, digo, cazador no, es una interfaz, ¿verdad? A la clase perro. La clase perro, el sonido es cuac. Y finalmente la clase gato dice así. Noten como no he cambiado nada en la aplicación, el código quedó igualito. Nada más que ahora el método sonido sí está implementado en cada clase. A ver, me voy a regresar a la aplicación. Y vamos a ejecutarlo. No le he cambiado nada aquí, ¿eh? Vean cómo cada objeto, sin importar en qué referencia está, ejecuta correctamente su método sonido. Aquí, bueno, Donald, ahí no hay confusión porque está en una referencia de su clase. Pero Félix está en una referencia de animal, es un gato. Y animal, toda la línea del mamífero, o sea, aquí animal dice hola en su sonido, aquí en mamífero le pusimos puras M's y Félix pues tiene su propio sonido. Aunque esté en una referencia de animal, al ejecutar el método sonido lo ejecuta como gato. Está aplicando la idea de esto es que el objeto en cualquier contexto que se encuentre, sin importar en qué referencia se encuentra, va a ejecutar los métodos de manera correcta, de manera como es el objeto en realidad. ¿Sí? No, aquí, aunque Félix, si no aplicara polimorfismo, Félix diría hola. Y bueno, Claudio pues no tiene nada, pues sí, ese sí lo busca por herencia. Pero vean como todos dicen correctamente su sonido. Bueno, esto nos sirve para generalizar el trato a los animales. Como en el ejemplo que ponía, el trato a los instrumentos. Ante una sola orden, que sería la ejecución de un método, la orden sería, o el método sería interpretar.
y cada instrumento va a interpretar de manera correcta como es el instrumento. De tal manera que si juntamos todo, pues ya se oye una melodía. ¿Sí? Ahí está, se está aplicando el polimorfismo. Vamos a crear un arreglo de animales, ¿sí? ¿Cuál es la clase que puede aceptar cualquier tipo de animal? Cualquier animal, ¿verdad? O sea, yo en una referencia de animal puedo poner cualquier objeto de esta jerarquía, aunque crezca la jerarquía. A lo mejor yo acá en gato puedo poner una clase hija, no sé, gato salvaje, gato doméstico, no sé. Puedo poner más clases, pero cualquiera que yo agregue, todas van a caer en animal. Y si cada clase tiene un método de sonido propio, aunque esté en animal, lo va a ejecutar correctamente por efecto del polimorfismo. Por eso yo les digo que el polimorfismo en realidad lo vemos en 5 minutos y de hecho no tenemos que codificar nada en Java, pero lo interesante es entenderlo, ¿eh? Entender cómo funciona. A ver, vamos a crear una clase, perdón, un arreglo de animales. Le voy a poner granja. Y le voy a poner 5 animales, ¿sí? A ver, ahí están 5 animales. Y voy a ubicar cada uno de los animales que ya creamos en un elemento del arreglo. Entonces le digo, la granja en la posición 0, lo voy a poner en el mismo orden, es Donald. Todos los elementos del arreglo van a estar en referencia de animal, todos. O sea, todos son animales. Si yo creara un arreglo de mamíferos, ¿qué podría poner nada más? Si creara un arreglo de mamíferos. A ver, jóvenes, nada más perros y gatos, ¿verdad? Y si creamos un arreglo de aves, ¿qué puedo poner nada más? Gallos y patos, ¿verdad? La única clase capaz de contener cualquier animal, pues es la clase de padre. Bueno, luego vamos a poner aquí los demás. Voy a poner, ahí están, 5 elementos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Luego aquí viene Félix. Después Claudio. Luego viene Fido. Y aquí creo que vamos a tener problemas, ¿no? Y aquí voy a poner un nuevo gato. ¿Sí? ¿Por qué Fido me da problemas? Siempre ha sido el más rebelde ahí de los animales. ¿Por qué me da problemas Fido? Porque es un cazador. O sea, Fido es un perro, pero él se está comportando como cazador y como cazador no tiene acceso, o sea, al método sonido. Necesitamos poner una referencia de animal. Puede ser animal, mamífero, perro. Aquí le voy a poner un mamífero. ¿Sí? Entonces aquí, pero no es ahí, ¿va? Es acá. Ahí está. Entonces, Fido sigue siendo referencia a cazador, pero es un perro. Nada más aquí lo estamos redireccionando su referencia a un mamífero para que lo acepte la granja como un animal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a darle salida a esto con un ciclo. Nada más lo voy a separar pues hay unas rayitas para que no se confunda con la otra salida. Vamos a hacer un ciclo corto. Se pone el tipo de dato. Todos son animales. Y luego aquí una referencia con la que voy a... Cada vuelta que dé el ciclo, se va a poner el elemento en la referencia A. Y nuestro arreglo se llama granja. Y nada más le vamos a dar salida. Vamos a decir, al sonido. Bueno, vemos que el ciclo no sabe qué es A, si es perro, gato, pato, gallo. No sabe, pero sabe que como es animal, va a ejecutar su sonido correctamente. ¿Sí? A ver, entonces lo ejecutamos.
Y aquí está la salida, pues debe ser la misma que esta. Un pato primero, porque es Donald, luego el gato Félix, luego el gallo Claudio, el perro, el Fido, y otro gato que no le pusimos nombre, es un gato nuevo, ¿no? Bueno, ¿en qué otro escenario, contexto podríamos aplicar el polimorfismo? Voy a agregar un método aquí a la aplicación que se va a llamar emitir sonido. Emitir sonido es un método que va a recibir un animal cualquiera, obviamente de la jerarquía, y le va a decir que emita su sonido sin saber, ni sin necesitar saber qué tipo de animal es. Entonces, aquí va a llegar un animal. Si yo le pusiera, por ejemplo, ave, aquí, pues nada más, en esta función nada más trabajaría para patos y gallos de la jerarquía que tenemos. Pero quiero que sea cualquier animal, entonces le digo animal. Y vamos a poner por aquí en los comentarios, no sabemos si A es perro, gato, pato o gallo. Y aparte no necesitamos saberlo. Pero sabemos que es un animal que sabe, bueno, que emite un sonido. O sea, sabemos que todo el objeto que llegue al parámetro es un animal y por lo tanto debe saber emitir un sonido. Si su clase no ha codificado un sonido propio, pues va a ejecutar por herencia el de animal. ¿Sí? A ver, entonces, nada más le vamos a decir aquí. A punto sonido. ¿Sí? En este método o función llega un animal cualquiera y le decimos, a ver, emite tu sonido y lo va a emitir como lo que es el animal. Aunque haya llegado en una referencia que se llama animal, pero si es un pato lo va a hacer cuac cuac. A ver, entonces vamos a ponerle por aquí otras rayitas. Bueno, aquí puros asteriscos, algo así. Y luego voy a tomar algunos animales que están ahí en la granja. Le voy a decir, a ver, emitir sonido y le voy a pasar a Claudio. ¿Sí? Y luego le voy a pasar unos 3, ¿no? Le voy a pasar a Fido y le voy a pasar el elemento que está en la posición 4 no tiene nombre, entonces le voy a pasar al granja que está en la posición 4. Sabemos que es un gato. ¿Sí? Fido pues sigue aquí dando problemas porque Fido está en una referencia de cazador y acá lo que está recibiendo es una referencia de animal. Entonces hay que decirle que Fido pues lo ponemos como un perro. Fíjense, a Fido lo pusimos acá como un animal y luego aquí como un mamífero y acá como un perro porque es las tres cosas. A ver, entonces vamos a ejecutar. Es después de los asteriscos y vean cómo Claudio es un gallo, Fido es un perro y el objeto que está en la posición 4 es un gato. Ahí está. Bueno, por último. Félix, ¿a qué métodos tiene acceso? Félix. Acuérdense que Félix está en una referencia de animal. ¿Sí? Por lo tanto, Félix solo tiene acceso al sonido. Pero es un gato. ¿Cómo le hago para que tenga acceso al método cazar?
el mismo gato, o sea, el mismo Félix. Hay que poner una referencia de cazador, porque el gato es un cazador. Entonces le diríamos, cazador, le voy a poner Minino, es igual a Félix, ¿sí? Pero Félix, pues no me lo va a aceptar porque Félix está en una referencia animal y pues no es compatible con cazador. Entonces aquí le decimos, ahora vamos a revisar. Félix ya dijimos que solo tiene acceso a sonido, no tiene acceso a cazar ni a ronronear. Ahora vamos a ver Minino. Minino es el mismo objeto de Félix, es el mismo objeto, no es otro, es el mismo. Y Minino tiene acceso a cazar, ya no tiene acceso a sonido. ¿Cómo le hacemos para que ese objeto tenga acceso a ronronear? Porque ronronear es un método propio del gato. ¿Cómo le hacemos para que Félix pueda ronronear? Lo ponemos una referencia de qué? De gato. Gato, le voy a poner pardo. Es igual a gato de Félix. Y ahora sí, si le ponemos pardo por aquí, como ya está en una referencia de gato, va a tener acceso a todos los métodos. A cazar, a ronronear y al sonido. ¿Sí? El mismo objeto se está comportando de tres maneras diferentes en la referencia Félix, Minino y Pardo. Y eso, bueno, lo podemos ver aquí como un resumen. Quedó aquí. Este lo podemos ver aquí. Ahí luego les voy a dejar el documento para que lo lean con más calma. Pero aquí está lo que hicimos en el código. El objeto internamente se llama dis, pero cuando lo creamos a Félix lo pusimos en una referencia de animal, por eso solo tenía acceso al método sonido. Luego lo cambiamos a una referencia de cazador, lo pusimos, se llamó Minino, y el Minino, como está en una referencia de cazador, solo tiene acceso a cazar. Después el mismo objeto lo pusimos en una referencia de gato, y ese gato, fue la referencia pardo, tiene acceso a los tres métodos, pero es el mismo objeto comportándose de diferente manera. ¿Eh? Bueno, ahí le vamos a dejar. Ya